la gente normalmente no puede vivir sin figuras paternas fuertes. Ellos han sido obviamente muy influidos por Sigmund Freud y por Erich Fromm, quien en sus estudios empíricamente basados sobre la familia, la estructura familiar alemana en 1930, etcétera, etcétera, Fromm había detectado claramente que hasta los proletarios pertenecientes al Partido Comunista querían una figura caudillesca, dominante, con habilidades carismáticas, que a la masa le indique hacia dónde hay que ir y cómo hay que actuar. Entonces, ellos creen que hay que complementar el marxismo hasta el final de su vida. Ellos creen en la veracidad y originalidad de la teoría marxista, pero tiene que ser complementada e interpretada por el psicoanálisis, por las ayudas de Nietzsche y Walter Benjamin, lo cual ya hemos tratado. Aquí el señor quiere decir algo. Adelante. Sí, eso del tema patológico, lo asocia estrictamente como enfermedad o desde su etimología que era algo extremadamente emotivo, porque creo que hay en Kant igual que utiliza el término patológico, pero para hacerse referir a lo sensible o a lo emotivo. Sí, pero aquí es una especialidad de lo emotivo, porque lo emotivo puede tener elementos muy favorables. Vamos a ver que Horkheimer ha trabajado este tema. Lo emotivo puede ser, por ejemplo, el amor a otra persona, el amor a los hijos, o el amor a la patria, al arte, a la verdad, a la belleza, etc. Pero aquí es un amor patológico contrario a la razón, por eso es patológico, o sea, enfermo, porque es el amor a dominar en unos y en la mayoría a ser dominados. Esa es la patología profunda del ser humano que Marx y Engels no consideraron, que por lo tanto toda teoría social crítica y revolucionaria a partir de estos señores, esta teoría social tiene que incluir ese estudio de las patologías sociales. Ahora, esa parte obviamente se dan cuenta ustedes más controvertida de toda la escuela de Frankfurt, que puede resumirse en una palabra: la lucha de clases, la controversia entre burguesía y proletariado pasa a un segundo o quinto lugar, porque lo importante ahora es estudiar la industria de la cultura, las formas de la dominación muy refinada que hay por medio justamente de la cultura, y no tanto la lucha de clases o la lucha sindical, para la cual Adorno y Horkheimer, me adelanto aquí la crítica, no tuvieron nunca el menor interés. Hay estudios, estimado público, porque ahora se pueden hacer con los métodos electrónicos internos muy fácilmente. Por ejemplo, recuento de palabras o conceptos. La palabra sindicato aparece una vez en toda la obra de Adorno y cero en toda la obra de Horkheimer. Imagínense, Horkheimer son más o menos 20 libros, 20 tomos la obra completa, y de Adorno son 25 o 26. En toda esa obra de gente que se considera marxistas, lucha de clases, sindicatos, etcétera, prácticamente no aparece. Y eso no es claro. Entonces, se está tomando ese tema patológico como algo natural del ser humano, ¿no? Como algo que está en el ser humano. Y claro, en ese sentido se podría relacionar con lo que la anterior semana estábamos tomando del sadismo y masoquismo. Sí. Hay una tendencia en el ser humano a querer someter a alguien, o en su contrario, a ser sometido por una figura autoritaria más fuerte. Claro, exactamente es eso. ¿Y hay alguna alternativa para salir de estos dos polos, de ser sometido o someter, o es algo que siempre está? Siempre está, no se puede. Eso es lo trágico de la historia. Solamente quienes pueden liberarse, los filósofos como ellos. Vamos a ver que Jürgen Habermas
ya en Vida de Adorno, criticó esta teoría como autocontradictoria. Vamos a ver ahora mismo esa temática. Me permito simplemente avanzar un poquito, como ha dicho aquí el señor. ¿Por qué es importante el Marqués de Sade como literato? Porque entre nos, estimado público, las obras del Marqués de Sade son extremadamente aburridas. Primero que son unas pocas novelas, Justine, Juliette, sí, los 120 días de Sodoma, son 4 o 5 nada más, y todas son obras que lee poca gente, porque cada novela tiene varios volúmenes. Son realmente obras muy largas, muy tediosas, donde de la primera a la última página hay una constante repetición de lo mismo. O sea, para usar las palabras de Horkheimer, el vicio se impone a la virtud, que es la historia de Juliette. O sea, la gente que se impone son los viciosos, los malos, los perversos. Esos son los que se imponen. Y las chicas, porque Juliette y Justine aparecen en la mayoría de las obras de Sade, estas dos chicas bellas, jóvenes, ingenuas, y lamentablemente también ardientes, o sea, chicas con mucho deseo erótico, pero ellas son chicas bien intencionadas y ellas fracasan cuando tratan de tener una vida más o menos aceptable. Y entonces ellas mismas se convierten en viciosas, ellas mismas se convierten en perversas. ¿Por qué? Porque la sociedad, o sea, la regla general, les obliga a eso. Justine y Juliette se convierten en chicas que hacen prosperar el vicio, como es el subtítulo de una de las dos novelas, La prosperidad del vicio. Y el otro subtítulo de Juliette es Los infortunios de la virtud. Los infortunios de la virtud. Entonces, y aquí me adelanto, Horkheimer escribió varias novelas que han sido, todas ellas son unas 7, publicadas después de su muerte, porque él era consciente de la mala calidad estrictamente literaria de las novelas. Estas novelas de Horkheimer son muy interesantes, sobre todo en la siguiente característica. Son todas novelas sobre gente joven como ustedes, chicos y chicas que acaban de salir del colegio y que se dedican o a estudiar o a trabajar. En todas las novelas, sin excepción alguna de Horkheimer, los protagonistas juveniles fracasan cuando siguen reglas éticas y cuando son buenos estudiantes. O sea, ruego a ustedes reflexionar sobre esa posibilidad. O sea, fracasan cuando son buenas gentes, fracasan cuando siguen reglas éticas y tienen éxito solamente si ingresan al campo del pecado en el plano ético y de la ilegalidad en el plano jurídico. Entonces, los protagonistas simplemente se transforman en malas personas como precondición para triunfar en el mundo. Todas las novelas de Horkheimer tienen exactamente el mismo contenido, que es obviamente una copia de las obras del Marqués de Sade. Lo único que Horkheimer, yo lo he conocido personalmente, un tipo muy recatado, un tipo miedoso en el fondo. Claro, no hay escenas sadomasoquistas en sus novelas, pero por lo demás es la transposición de la idea central de Sade, o sea, la virtud no sirve en el mundo real, es la transposición al siglo XX, donde jóvenes, para triunfar, tienen que convertirse o en criminales o en personas que actúan sin principios éticos. Por favor, no hay que tomar esto personalmente, es la idea simplemente de Horkheimer de que en esta dura vida, lamentablemente, triunfa
siempre el vicio triunfa, el vicio y la maldad. No sé qué opinan ustedes, estimado público, de esta terrible frase. O sea, el triunfo es siempre de la maldad y del vicio, nunca de ideas y de pensamientos éticamente correctos. Y por lo tanto, la conclusión es clarísima: un partido marxista bien intencionado no tiene posibilidades de triunfar en la vida, no tiene. Entonces no vale la pena apoyar a partidos o a movimientos de izquierda, no vale la pena porque lamentablemente la patología social, o sea, la enfermedad del ser humano es una enfermedad congénita. Congénita significa que han nacido los humanos con eso. No sé qué piensan ustedes, si ustedes quieren ser dominados o más bien tienen en el fondo de su corazón la tendencia a dominar al otro. Pero según Horkheimer y Adorno, lamentablemente esa es la patología predominante de toda la raza humana, que es, según ellos, y aquí viene un elemento de naturaleza, según ellos es algo instintivo, inherente a la vida misma. ¿Qué es la vida? Una frase de esta obra: es comer o ser comidos. Nosotros, para vivir, ¿no es cierto?, nos comemos pollos, carnes, vacas, cerdos. Todo eso termina en nuestros estómagos por la obra de nuestra agresión contra la naturaleza, una agresión disimulada por la técnica y por las instituciones. Por ejemplo, estimado público, obviamente nosotros mismos no matamos a los hermosos cerditos de los cuales comemos jamón, mortadelas y otras cosas, pero nosotros sabemos que otros matan en nuestro nombre y para nuestro beneficio. Y lo mismo nosotros destruimos, los vegetarianos destruyen miles de plantas todos los días, o sea, seres vivos que terminan también masticados, magullados en el estómago de esos que dicen amar a los animalitos y terminan matando plantas al por mayor. Es decir, ¿qué es el destino de todo ser viviente? Comer o ser comido. Y entonces eso se transmite al ser humano, en eso no somos diferentes. Esa es la teoría fundamental de los dos, de Horkheimer y Adorno. Nosotros somos parte de la naturaleza, la tratamos de dominar, pero al final la naturaleza nos domina. Nosotros comemos para no ser comidos. Entonces, la barbarie es una parte inherente al ser humano. Nosotros creemos, por la civilización, que estamos muy cerca, pero terminamos inexorablemente, aún los más racionales de los filósofos, incluyo a los estudiantes de filosofía, terminan naturalmente ejerciendo esa función elemental natural. Y eso, si se transpone al plano político, significa el deseo de dominar al otro, lo cual, según Adorno y Horkheimer, es un placer erótico, el dominar al otro. Eso yo no puedo interpretar, mis conocimientos en ese campo son muy reducidos, pero puede ser verdad que el dominio político tenga un fuerte elemento erótico que lo hace tan apetecible, y a los que se someten también con gusto. Entonces, para terminar esta crítica a la obra, la dialéctica de la ilustración, estimado público, es una contraposición fructífera entre una teoría realista basada en literatura que tiene un valor filosófico a veces superior a la teoría porque está más cerca de la verdad. Esa es una idea muy interesante que ruego a ustedes considerar. ¿Por qué la literatura, la música y el arte son filosóficos? Porque
están más cerca de la verdad. Entonces, por eso es que hay que preocuparse por literatura, por música y filosofía. Adorno ha escrito 4 gruesos volúmenes que se llaman Notas sobre literatura. Vamos a ver uno que otro ejemplo de eso, justamente en la próxima sesión, el próximo jueves. También ha escrito, la mitad de toda su obra es sobre música y musicología. Y él también demuestra ahí sobre unos textos aburridísimos y larguísimos, muy técnicos. Yo me refiero a una introducción que él mismo ha escrito sobre la musicología, pero nos muestra que la música es en realidad una forma de pensar filosóficamente, una forma profunda, porque la música nos lleva al mundo instintivo profundo. Por un lado, el deseo de armonía, el deseo naturalmente de felicidad, y por el otro, el deseo de dominar o ser dominado. Entonces, ¿por qué esta obra es más o menos famosa? ¿Y por qué la Escuela de Frankfurt hasta hoy tiene una cierta reputación, una cierta importancia? Porque ha tratado de ser original. Y aquí hay que, yo creo, pudiendo equivocarme fácilmente, hay que darles un poquito de razón. En 1930, 1940, cuando estas obras salieron a la luz pública, estimado público, era muy rara todavía esa idea de que se podía combinar el marxismo, la teoría social, con el psicoanálisis, con la literatura, con los conocimientos terribles del Marqués de Sade. La obra de Horkheimer, por ejemplo, sobre Sade es muy anterior a lo que ha hecho el grupo Terkel en Francia, a lo que han hecho los surrealistas, a Georges Bataille, que fue mencionado en la última sesión por algunos de ustedes. Realmente es muy anterior a todo ello. Y esa idea, estimado público, de que Sade, con su combinación de sadismo y masoquismo, dice una gran verdad útil para la filosofía, en su momento fue realmente una idea original. Entonces, para no aburrir a ustedes repitiendo lo mismo, lo importante, lo original de este libro, escrito entre 1942 y 44, y en general de la Escuela de Frankfurt, es haberse adelantado a muchos estudios posteriores. Michel Foucault, en los últimos años de su vida, por ejemplo, declaró que él hubiera escrito algo de manera diferente o lo hubiera dejado de un lado si hubiera conocido las obras de la Escuela de Frankfurt, cosa que él no conoció cuando escribió la mayor parte de su obra. Es en una entrevista muy interesante que la vamos a tratar después, al hacer una especie de resumen de la teoría. Él dice eso: en realidad la escuela se adelantó a muchos pensamientos míos que yo no conocía, dice él. Entonces, estimado público, la idea de que la angustia, el miedo, el placer de dominar o de ser dominado son elementos filosóficos importantes precisamente para la filosofía política, para la filosofía de la historia, eso es lo original de este enfoque. O sea, la originalidad del enfoque tiene que ver precisamente con ese factor integrativo del cual les he hablado en la primera sesión. Porque no es una teoría absolutamente original. La originalidad es la combinación de filosofía con literatura, con arte, con estos autores. Precisamente, ¿quién hubiera pensado que el horrible Marqués de Sade, su obra llena de sangre y sufrimiento, que esa obra tiene un trasfondo filosófico? Es la originalidad de estos autores el haber descubierto eso, porque Sartre ya era obviamente leído, pero era leído como literatura prohibida y pornográfica. Era leído solamente como diversión de algunos varones adultos que no habían tenido la suerte de tener una chica joven como amante y que por lo tanto se dedicaban a esos horribles ejercicios de
violencia, sangre, sufrimiento, etcétera, que son las obras del divino Marqués de Sade. Entonces, estimado público, la originalidad de la escuela y de Adorno y Horkheimer como los iniciadores es ese enfoque integrativo. Con esto realmente creo que hemos visto lo más importante de la obra. Es una crítica, por lo tanto, al racionalismo. Max Weber ya había separado la razón instrumental, el concepto es de Max Weber, de la razón humanista global. Pero esa división de la razón, y por lo tanto la crítica racionalista al racionalismo, eso es realmente lo original de esta teoría, porque ese sí es un elemento muy, muy interesante. O sea, la razón, eso ni Kant ni Hegel se les ocurrió, ni a Marx se les ocurrió que la razón, lo más notable que ha producido el ser humano, puede tener elementos muy dispares, como el instrumentalismo o el humanismo. Entonces, lo interesante de este libro, que es muy mal escrito, es un libro caótico, y cuando avanzamos más en los capítulos, hacia el final se convierte en un libro muy difícil de leer, sobre todo porque no tiene una línea conductora. El último gran capítulo, que se llama justamente Anotaciones y Proyectos, son aforismos. Son cerca de 60 o 70 páginas, sobre todo de Horkheimer, que son simplemente aforismos sobre todos los temas imaginarios, sin ninguna relación unos con otros. Ahí realmente cada aforismo está en un punto central y no está concatenado con los otros fragmentos. Es una obra realmente fragmentaria. El subtítulo de la dialéctica de la ilustración, con el que se publica siempre, es Fragmentos filosóficos, y realmente es una obra muy, muy fragmentada y aforística. Entonces, estimado público, terminamos esta parte. Vamos a pasar ahora al famoso capítulo de la industria de la cultura, que es tal vez lo que más puede interesar a ustedes también por su originalidad. Pero hay que recordar una sola cosa. El resumen es: la historia es una pesadilla, la historia es una crónica del terror, la historia no es, como lo creyó Marx y Hegel, un avance ascendente hacia lo bueno, lo razonable, etc., sino la historia humana es un fracaso en el fondo. ¿Por qué? Porque el ser humano tenía la posibilidad de crear una gran cosa, un gran orden social, pero como está dominado por su propia naturaleza, por su propio deseo de dominar o ser dominado, el propio ser humano, independientemente del régimen político, el ser humano crea generalmente un fracaso filosófico, un fracaso racionalista. Es una pesadilla lo que los seres humanos hemos construido, una pesadilla horrible. Los grandes testimonios, dicen Horkheimer y Adorno, los grandes testimonios de la estética, que los vamos a ver en una sesión posterior, terminan neutralizados por esos instintos profundos que nosotros tenemos. Vuelvo un solo instante a lo que ya hemos tratado en la sesión anterior: el canto de las sirenas. El canto de las sirenas es la experiencia estética sensible por excelencia, porque es lo más bello que el ser humano puede escuchar, y como para Adorno la música era lo principal, por eso le dio una enorme importancia. Es la mayor experiencia de belleza a la que puede acceder el ser humano. Y sin embargo, para ser disfrutado sin peligro, el canto de las sirenas tiene que ser escuchado, oído, experimentado por Ulises, amarrado al mástil mayor de la nave, porque si no, él se estrellaría, él voluntariamente trataría de alcanzar
el inalcanzable canto de las sirenas, y se estrellaría contra los arrecifes de ese estrecho de Messi. O sea, lo más noble, lo más bello que ha producido el ser humano, la estética superior, es una estética que al mismo tiempo nos trae el peligro, la muerte. Eso es otro de los mensajes de este curioso libro, estimado público. La gran belleza, las creaciones estéticas más notables están unidas a la promesa de felicidad y a la posibilidad de la muerte y del sacrificio. O sea, la estética que uno consideraría es lo más lejano que hay a la explotación, a la muerte, al sufrimiento. Justamente la estética superior está ligada, lamentablemente, a la muerte y a la destrucción. Por eso hay que escucharla, en otra palabra más simple que la usa el propio Adorno, hay que gozarla amarrado al mástil, amarrado a la seguridad de la vida. Pero eso se logra si nosotros tenemos una clase inferior de servidores, los marineros, que trabajan, es decir, reman por nosotros para pasar el estrecho, reman por nosotros, como tienen los oídos tapados, sin la experiencia estética, sin la sensación máxima del placer. Y el que disfruta el placer, siempre de arriba, la élite, lo hace amarrado a la realidad, al mástil, es decir, lo hace desarmado, porque si realmente quisiera unirse al canto de las sirenas, que es lo que hacen los marineros y la gente que no sabe, si lo hace realmente, si se entrega totalmente al arte, ese tipo va a sucumbir, va a morir. Por lo tanto, el máximo placer estético tiene que estar amarrado literalmente a la realidad. Y es al mismo tiempo una actividad que solamente puede permitirse la clase superior. Adorno cree, por eso el excurso es de él, Adorno cree, estimado público, que ese es en el fondo el arte. O sea, que es una experiencia sublime, pero que la pueden hacer solo unos pocos, como él. Porque siempre hay gente que hace la labor sucia, el trabajo, la agricultura, la minería, para que nosotros podamos gozar del arte. Nosotros, los privilegiados, los estudiantes de filosofía, me atrevería a decir. Ven ustedes entonces, estimado público, que el goce supremo del arte está unido, como dice Adorno, a la automutilación. Ulises se hace amarrar, o sea, no goza del todo, no puede unirse a la fuente del canto, que es su deseo, no puede unirse a ello, pero por lo menos tiene un goce, aunque sea parcial, es un goce de la belleza estética. Pero obviamente es un goce parcial, no total, y eso es el acto de la automutilación. Podemos gozar completamente si estamos amarrados a la realidad y no nos entregamos totalmente al arte. Esa es la figura de Ulises, y por eso Adorno cree que el Ulises de la Odisea, la gran obra de Homero, es algo representativo de toda la humanidad. Ahí obviamente se separa de la idea marxista de que cada época histórica tiene su propia verdad, su propia estética, etc. Él cree que Ulises es una especie de modelo patológico para toda la humanidad. Ese es el elemento, estimado público, también controvertido de la obra. El creer que la verdadera estética, el goce de la verdadera estética, está siempre reservado a los pocos que pueden darse ese lujo, a la élite.
Aquí los dos señores han sido esto me estaba haciendo resonar un poco lo del goce, tal vez un poco, ya pero en el lado de Lacan un poco, porque pero es que es muy distinto. En Lacan ese goce, claro, es placentero, pero siempre tiene una carga de sufrimiento. Entonces lo estaba intentando ver de esa manera. Y claro, también me parece interesante eso de Ulises, ya que hay cierto sometimiento incluso en ese tiempo. Es sometido, pero incluso somete a los marineros. Entonces es sometido y somete a la vez. Eso me parece muy interesante. Usted acaba de mencionar ese concepto, carga de sufrimiento en medio del placer. ¿Cree usted que es verdad? O preguntado directamente, cuando usted ha gozado, por ejemplo, eróticamente, ¿había una carga de sufrimiento permanente? No está obligado a contestar. Claro. Obvio. Más que todo quería preguntar, porque me parece interesante que Horkheimer y Adorno se consideran marxistas. Sí, sin embargo, al parecer, intentan dar otra razón al motor histórico. Por ejemplo, el motor histórico para los marxistas es esta lucha de clases, dialéctica y demás. Entonces, se podría decir que el motor histórico para Adorno y Horkheimer sería esta dominación humana instintiva que tiene una, por así decirlo, una respuesta estética. Sí, no hay duda. Ahora, estimado público, hay que reconocer que la crítica marxista que se ha hecho siempre, en primer lugar, desde pensadores adscritos al marxismo institucional de la Unión Soviética y otros, pueden tener razón, porque esa crítica nos dice, si somos fieles a la dialéctica de la Ilustración, no queda ningún resquicio, ningún campo para una praxis revolucionaria, porque hasta las élites izquierdistas resultan automutiladas, es decir, autoimpedidas de ser realmente humanistas. Entonces, esta teoría, si la traspasamos al campo de la praxis política, lo cual siempre hay que hacer como cualquier teoría, es una teoría que, en primer lugar, no deja espacio para el sujeto revolucionario. Los marineros, que es el sujeto proletario en la historia de las sirenas, en esa brillante anécdota literaria, los marineros saben el peligro del canto de las sirenas y ellos voluntariamente se dejan poner la cera y además piden doble dosis porque ellos saben que no tienen que tener el placer estético, que hay algo superior, que es la autoconservación del espejo. Entonces aquí viene lo terrible. El proletariado, esta interpretación más normal, se automutila para sobrevivir. Se automutila también porque no ejerce nunca el poder, sabe que no puede ejercer. Se da cuenta que en el fondo tiene que ser una élite, tal vez que sale de ellos mismos, pero una élite que luego se separa en modo de vida, en posibilidades de desarrollo, etc. El proletariado mismo se automutila y si es así, ya no es un sujeto revolucionario total y completo, ya no es la clase universal a la cual Marx le atribuía la posibilidad de ser totalmente humana. Entonces, para los marxistas, esta es una teoría obviamente contrarrevolucionaria, claramente. Además, dicen los marxistas, ¿cómo puede ser que Ulises, un personaje del año 1200 antes de la guerra de Troya, cómo puede ser que Ulises sea considerado, además lo dice clarísimamente Adorno, un burgués y la teoría, esta sea una teoría burguesa? No hay una especie de un tratamiento inflacionario del concepto burgués en la obra de Horkheimer y Adorno, se preguntan los marxistas. No hay unas exageraciones indebidas. Creer que el elemento burgués domina la historia de la humanidad en los últimos 3200 años, ¿no es esto ya una exageración indebida?
¿Es Ulises realmente el antecedente del burgués fascista de la época totalitaria? Es decir, hay una nivelización indebida de épocas, de roles, de mentalidades. Ese es el fondo de la crítica. Una nivelización significa que todo se ha vuelto homogéneo, se ha vuelto igual. O sea, la teoría de estos señores, según los marxistas, es una teoría equivocada simplemente porque atribuye a épocas muy pasadas, a la época del primer esclavismo antes del feudalismo, y les atribuye una mentalidad y un comportamiento burgués del siglo XIX o XX. Entonces se preguntan los marxistas, ¿tiene utilidad esta teoría? ¿O es solamente, como se ha dicho, un ejercicio literario estético? Eso yo lo pongo aquí a discusión de ustedes. ¿Es la razón humana solo la instrumental, como se debe entender, justamente por Ulises? ¿No es algo muy exagerado el pensar que todo tiene que ver con una lógica de dominación y subordinación? ¿No es todo muy exagerado? ¿No es así, dicen los marxistas, que la razón aparece como una mentira necesaria y simultáneamente como el primer intento de esclarecimiento? ¿No es esto una homogeneización, un uniformamiento excesivo de la historia real y de la historia del pensamiento? ¿No hay en la obra de Adorno acaso una especie de inflación al explicar todo por el miedo y la angustia como la base de toda actividad, incluyendo la erótica? Aquí hay mucha gente que se puede revelar con toda razón al pensar que toda actividad erótica tiene también un elemento de subordinación y dominación, y los que se subordinan sienten miedo erótico, un placer sadomasoquista al subordinarse, como pasa en las novelas de Sade, que por eso son las favoritas de Horkheimer. Es decir, son muchísimas preguntas, estimado público, que no pueden ser naturalmente resueltas. En contra de la opinión de Horkheimer y Adorno se ha dicho, por ejemplo, lo siguiente: el placer erótico no es un placer asociado al miedo. El placer erótico brinda tranquilidad, armonía, satisfacción y amor altruista, referido al otro, referido al sujeto que uno ama. Por lo tanto, el amor no está unido inexorablemente al sufrimiento, a la muerte y a la subordinación. El erotismo, se nos dice, vincula la posibilidad de altruismo con placer erótico y no está necesariamente unido a los fenómenos de sadismo y masoquismo. Que el sadismo y el masoquismo le hayan gustado al Marqués de Sade no es algo que sea generalizable a todos los seres humanos, porque realmente una gran parte, además de la producción musical, literaria y artística en general, como ustedes saben, está siempre, así directamente referida al erotismo, nos muestra la cara amable del erotismo, o sea, la cara liberadora de pasiones y el amor profundo al prójimo. Y eso no puede ser explicado por la lógica de la dominación y subordinación. Por ejemplo, el amor que podríamos llamar sin recompensa de las madres por los hijos no podría ser explicado por esta lógica de subordinación, dominación, o por la lógica sadismo, masoquismo. Es decir, hay muchas críticas a esta idea, ¿no es cierto? Termino esto contándoles lo siguiente.
XX, los surrealistas, después de Adorno, redescubrieron a Sartre y ahora se ha convertido en un clásico de la literatura francesa. Hasta las feministas le han dedicado notables estudios. Uno de los primeros estudios de Simone de Beauvoir, que como ustedes saben es la iniciadora del feminismo actual, uno de los primeros estudios tiene el título "Hay que quemar a Sartre", o sea, hay que liquidarlo, y ella dice no, porque es lo mismo que Horkheimer, es alguien que dice la verdad sin tapujos, y esa verdad siempre es desagradable. Sartre entonces aparece aquí bajo la óptica de los surrealistas y de algunas feministas, aparece como el espíritu crítico e ilustrado que habría descubierto la verdadera naturaleza, la verdadera identidad del ser humano, la vida de esos instintos ocultos, soterrados que tenemos cada uno, y el deber sagrado de Sartre, por eso se lo dice el divino Marqués, es haber descubierto, hecho públicos y clasificados esos instintos. Ese es el gran mérito de este escritor. La existencia, nos dice Simone de Beauvoir, libre de instintos y pasiones bajas, la vida de esos instintos es algo inherente a los seres humanos. Otra cosa es que podemos controlarlos y volverlos inofensivos, lo cual Sartre no considera. La inclinación al desenfreno de Sartre sería explicable por su origen social. Como les he contado, en sus primeros 12 o 13 años, Sartre vivió en el extremo lujo. La madre de Sartre pertenecía a una rama de la familia real francesa y él vivió los primeros, toda su infancia en el famoso palacio de los príncipes de Bourbon-Condé, que era la rama de la familia real que hubiera heredado el trono si dejaban de tener hijos varones. Y naturalmente vivía en medio de un lujo increíble. Y eso, según estos escritores marxistas, ha lamentablemente deformado el carácter de Sartre, lo que no puede ser naturalmente generalizado, no es algo universalizable, porque ese lujo estaba unido a la crueldad con la que se trataba a los sirvientes, lo cual por las crónicas que hay parece ser verdad. Y Sartre mismo ya de niño, él comandaba un mini ejército de 12 servidores, cocineros, preceptores, limpiadores que estaban a sus órdenes. Imagínense ustedes, un chico de 4, 5 o 6 años que tiene un pequeño ejército de servidores a su entera disposición. Obviamente uno trata también de pegarlos, malcriarlos, hacer actos crueles con los servidores. Es lo que hizo Sartre toda su vida. Pero eso sería algo inherente a esa clase social y no a toda la sociedad francesa. Por lo tanto, la inclinación al desenfreno y al crimen del divino Marqués de Sade no podría ser algo generalizable para toda la sociedad. O sea, el destino de los débiles no sería el destino general de la mayoría de la humanidad. Justamente, siguiendo un poco la lógica de Adorno y Horkheimer, que era antes de que no da espacio para el sujeto revolucionario universal, sí, pero sin embargo, con esta lógica, puede dar espacio a un conquistador revolucionario, por así decirlo, como León Trotsky o Stalin, que con esta forma de este instinto que tenían más grande de dominación, llegaron a donde estaban y más bien lograron realizar la revolución y consumarla mediante este instinto. Claro, claro. Es lo que se puede interpretar y hay varias interpretaciones de ese tipo. O sea, en el fondo también la teoría de Horkheimer y Adorno serviría para exculpar, o sea, disculpar, explicar positivamente por qué Stalin era necesario. Por qué un tipo como Trotsky, aquí es muy popular por razones que yo nunca he comprendido, ese tipo no era pues un santo. Fue el organizador del Ejército Rojo, el creador de los campos de concentración con ese nombre,
él es el creador, él es el que, una parte de los revolucionarios hicieron un levantamiento, claro, un levantamiento de Kronstadt en 1921, un levantamiento que estaba destinado al fracaso, pero eran revolucionarios que querían simplemente que cese el poder de la policía secreta, y fue Trotsky el que masacró a esos pobres revolucionarios que habían sido los que habían hecho el levantamiento de 1917. Claro, y en ese sentido es lo que mencionaba en la clase anterior, de que siempre el mal está ahí, ¿no? Porque si, para derrotar toda esa burguesía, eso será considerado como mal, pero aniquilar a toda esa burguesía es otro mal, entonces siempre está el mal involucrado en todas las acciones. Sí. Para eliminar el mal, tenemos que hacer sí o sí el mal. Claro, pero es así realmente toda la historia. Es una pregunta, ¿no? Yo no tengo una opinión propia. Porque esa idea de que el mal es necesario es una idea que ha sido escrita en un famoso ensayo de Vladimir Ilich Lenin. Hay que usar la barbarie para terminar con una barbarie mayor. Es una idea que se repite en varios escritos del fundador de la Unión Soviética. Y no necesariamente es la única verdad, ¿no es cierto? Puede haber un régimen que no sea tan cruel, o sea, que no use la barbarie para terminar con la barbarie. Por favor, pero voy a anotar los nombres de ustedes para mejorar la nota. ¿Cómo son? Jonathan Cano. Ustedes saben que yo tengo una mala memoria para fechas y nombres. Señor Cano. Sí, Jonathan Cano. Sí, Jonathan Cano. ¿Y usted? Diego Calani. Calani, con N. Adelante, señor Calani. Entonces podríamos decir que bajo esta lógica también el motor histórico sería el individuo con este tema de la dominación humana. Exacto. Una pregunta más. Sí, todos quieren. ¿Qué piensa usted? ¿Yo? Sí, sí. Bueno, es una pregunta sin mucha importancia. Yo estudié en la década de los 60 en una universidad alemana y la escuela de Frankfurt tenía un peso muy grande en la docencia universitaria y también entre los estudiantes. Alemania estaba muy cerca de la cortina de hierro, mejor dicho, la cortina de hierro que separaba al comunismo del capitalismo pasaba por la mitad de Alemania y por la mitad de Berlín con una muralla. Entonces las simpatías también de los estudiantes izquierdistas de mi generación por el sistema soviético, por el marxismo institucional, era extremadamente reducido. Pero había mucha simpatía por tendencias maoístas, anarquistas y todo tipo de, como ellos creían, originalidades izquierdistas. Por lo tanto, y aquí le contesto mi opinión personal, las teorías de la escuela de Frankfurt eran extremadamente populares. Es decir, en las carreras donde yo estuve, ciencias políticas, filosofía, historia, el ser lector de las obras de esta escuela era lo más normal, era como tomar un vaso de agua. Más bien el tipo raro era el que no había leído a estos señores, el que no había comprendido estas dificilísimas obras. Era imposible, usted me ha preguntado mi opinión personal, era imposible conquistar a una chica si uno no había leído a Adorno y compañía. Imposible, lo caía muy mal si no dominaba, o por lo menos decía que dominaba a estos autores. Y eso en mi persona produjo un cierto rechazo. Yo reconozco la calidad de la obra, sobre todo no tanto de Adorno y Horkheimer, sino de otros autores. A mí me gustó mucho Erich Fromm, un tipo mucho más moderado que ellos, y el que hizo las grandes investigaciones empíricas. La gran pregunta: ¿por qué gente de los sindicatos de la izquierda, los que votan por el Partido Comunista en masa, millones de personas
a partir de 1930 empezaron a votar por la extrema derecha? Es una pregunta muy interesante, que se repite en los Estados Unidos hoy. ¿Por qué los blancos pobres votan por Trump, por ejemplo? Ese tipo de preguntas más politológicas a mí me interesaron mucho. Y mi opinión personal es la siguiente, con eso le contesto. Esta obra me parece una exageración insostenible, pero al mismo tiempo reconozco la originalidad de la obra. Ese enfoque integrativo, es decir, unir a Marx con Freud, con una crítica severa al pobre Ulises, al héroe de la juventud. Ustedes saben que las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, durante 1500 años fueron la base pedagógica de la enseñanza en Grecia y luego en el Imperio Romano, por la eximia calidad literaria de Homero. Lo que se nota también en las traducciones, si ustedes leen la Ilíada o la Odisea, por ejemplo, se nota inmediatamente la enorme calidad literaria de esta obra. Y decir que Ulises era un simple burgués de tendencias fascistas que explotaba a los marineros, a la clase inferior, para gozar sin peligro del arte y que se había automutilado, todo eso a mí personalmente me pareció y me parece una exageración. Pero, aquí termino mi opinión personal, una exageración interesante, una exageración que puede ser creativa porque obliga a pensar. Esa es mi opinión personal. Señora, ¿le he anotado usted? No, a mí para mi primera participación. Me llamo Joana Bravo. Perdón, otra vez. Joana Bravo. Bravo. Bravo, sí. Señora Bravo, adelante. No, usted ha hablado con una vez. Señora Bravo, adelante. Cuando establecen que esto de la historia es una crónica del terror, lo establecen dentro de la filosofía de la historia que podríamos decir tan totalitaria, relativista. Sí. Totalitaria. Sí, sí, sí. Es decir, la humanidad ya no, digamos, ya no va hacia el progreso, como en el caso de Hegel, sino hacia algo crónico. Sería lo contrario de Hegel. Eso prueba, sí, la historia no es lineal ascendente, sino es un punto de sangre, explotación y dolor. Más bien, me tiene que interrumpir, señor Macho. ¿Qué opina usted? ¿Es la historia un conjunto de sangre y horror? Sí, rescato mucho el tema de las buenas intenciones llevan al infierno, entonces me parece, pero sin embargo ignorar esta capacidad del mundo en su crueldad es de igual forma inocente e ingenuo, pero que todo, y nuevamente rescato esa crítica, todo sea mediante el terror y el miedo, igual me parece osado de parte de Jorge Almaguer. Más bien quería preguntarle, porque últimamente está haciéndome mucho esta pregunta, para usted, ¿cuál cree que es el motor histórico del mundo? Y segundo, si el individuo realmente es importante dentro de los cambios políticos e históricos más profundos. Señor Kalani, ¿por qué pregunta usted cosas difíciles? Porque justamente no me lo respondo. Ya. A ver, formule usted otra vez la primera. La primera sería, ¿cuál cree usted que sea el motor histórico? El motor histórico, sin punto. Señor Kalani, yo creo que no hay uno, sino varios motores históricos. Yo creo, señor Kalani, que aparte de la escuela de Frankfurt hay otros pensadores igualmente valiosos e interesantes que no son marxistas. Sobre todo, aunque no pertenece a la escuela de Frankfurt, y no la vamos a tratar aquí, como usted me preguntó directamente, quiero resaltar la obra de una gran mujer, Hannah Arendt. Esta persona realmente ha reflexionado sobre todos estos temas, ha publicado su gran obra que se llama Orígenes y elementos del totalitarismo y otras obras filosóficas, y yo creo que ella nos da una visión simplemente más equilibrada del tema que usted menciona, cuál es el motor de la historia. Yo diría que son motores múltiples
Evidentemente, la crueldad, el deseo de dominar y de ser dominado son importantes. Sería una estupidez negar eso. Yo he conocido aquí a personas que han ejercido el poder y que personalmente me han comentado, lo que ya les he contado, que la atracción erótica, que llaman ellos, subió inmediatamente con un cargo público muy importante. Por ejemplo, tengo el testimonio de un ex canciller de la República, un hombre muy conocido en el antiguo régimen, que me dijo muy claramente: mis conquistas femeninas se multiplicaron por 100 cuando fui nombrado canciller. Es decir, antes de ser nombrado, las mismas personas no me veían como objeto erótico apetecible. Pero curiosamente bastó ese nombramiento para que me mirasen de otra forma. Por lo tanto, yo creo que algo de verdad hay en eso de que no necesariamente es algo universalizable, general, sin escapatoria, inexorable, pero hay algo de una lógica de dominación y subordinación. Hay algo de eso. Como también hay algo de eso de que el erotismo a veces está ligado al sadomasoquismo, pero yo digo, no es universalizable, es decir, que ocurre en muchos casos, no significa que todos los seres humanos, todas las clases sociales, todos los pueblos tengan que hacer lo mismo. Yo digo, señor Kalani, tal vez para explicarla, porque usted ha puesto una pregunta importante pero muy difícil de responder. Yo diría que estas teorías sirven para explicar fragmentos, partes del comportamiento y de la historia humanas, pero no todo. Es decir, hay que tomarlos como ayudas, como instrumentos para comprender algunos rasgos, algunos puntos de la historia universal, pero no creo que sirvan para absolutamente todo. Lo cual sería también porque me imagino que el subtexto de su pregunta es que pienso yo del marxismo. Y yo diría lo mismo, que el marxismo es una teoría con tendencia universalista que no sirve para explicar todo. No sé, en mi modelo. No creo yo que la lucha de clases haya sido en todo el mundo exactamente como la describe Marx. Por ejemplo, yo creo que ese documento llamado el Manifiesto Comunista, de extraordinaria calidad literaria, es realmente muy bien escrito. Esa contraposición en las primeras páginas, la historia universal, es una lucha incesante de clases, esclavistas contra esclavos, señores feudales contra siervos de la gleba, burgueses contra proletarios. Esa contraposición binaria, solo dos vectores, yo creo que eso es completamente falso. Que la historia universal es una historia muy múltiple y que, como han dicho varios historiadores, entre ellos alguien que estudió detalladísimamente la historia universal, Georges Duby, la historia universal siempre ha sido, por lo menos, la historia de tres clases contendientes entre sí, en constelaciones cambiantes, y nunca de solo dos. Entonces, yo le diría lo mismo, esta teoría es muy exagerada, es una teoría binaria, o la razón instrumental o la otra. Yo diría que es algo que nos ilumina, algo que nos ayuda a pensar críticamente, pero yo diría, señor Kalani, que no sirve para explicar toda la historia. Es más bien un testimonio literario interesante. Y ahora la segunda pregunta de usted, que lamentablemente por responder a la primera he olvidado la segunda. Sería, ¿qué peso tiene el individuo y su voluntad dentro de los procesos políticos e históricos más grandes? No se puede dividir. No tenemos un procedimiento que nos permita más o menos apreciar en términos medibles, o sea, en el fondo matematizables, que nos permita decir el individuo en contra del colectivo o frente al colectivo tiene tal y tal peso y que se lo puede afirmar de tal y tal manera. Yo no creo. Pero yo creo, señor Kalani, que el individuo es importante,
que las grandes ideas, los grandes inventos, los descubrimientos, las grandes teorías que luego iluminan a las masas, como el marxismo, yo creo que son obras muy individuales. Si vemos simplemente la historia del proceso formativo de Karl Marx, realmente es la obra de un individuo solo y aislado frente a todo su entorno. Nadie del entorno familiar de Marx tenía ideas marxistas. Y lo mismo puede decirse de todos los grandes líderes y de todos los grandes pensadores. Quiero mencionar solamente dos casos absolutamente clásicos. En la familia de Immanuel Kant, él fue el único que pensó de esa manera y que tuvo esa trayectoria. En la familia de Hegel exactamente lo mismo. Son realmente casos de creación única e individual. Lo mismo en el arte. Si tomamos los casos más famosos, Rafael, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, para mencionar solo los tres del Renacimiento italiano, yo creo que el individuo tiene una enorme influencia, pero que esa influencia no sería nada si no existe el apoyo de las masas. Por lo tanto, yo les aconsejo a ustedes, seguramente uno que otro va a dedicarse a la vida política, yo les aconsejo a ustedes que traten justamente de seducir a las masas con su inteligencia verbal, que obviamente los estudiantes de filosofía tienen más que otros grupos. Ustedes son los llamados a manejar, seducir, ¿por qué no? A veces hasta pervertir a las masas, porque tienen esa habilidad que no la tienen claramente otros. Algo que estaba igual notando en todo ese aspecto es que la historia de la humanidad no se construye bajo un factor totalizante, sino que algo que estaba analizando es más porcentual y en distintos factores. Esto de las luchas de clases, claro, no es para toda la humanidad, sino en ciertos grupos y en porcentajes diversos. Puede que en una sociedad haya funcionado en una escala de 65% de ese tipo de lucha, y en otra sociedad en una escala menor. Entonces yo lo estaba viendo, toda esta complejidad bajo un factor porcentual incluso, que no es todo al 100%, sino de que hay ciertas medidas que se pueden hacer. Tal vez esta es mi influencia, que me gusta mucho el tema de los números, entonces veo en ciertos aspectos siempre esta medida de ver en qué factor de porcentaje funciona. Señor Cano, el problema es que las actividades humanas, claro, no siempre se pueden traducir en términos porcentuales numéricos, ¿no? Por ejemplo, en un campo típico de la edad de ustedes, las actividades amatorias y eróticas difícilmente se pueden cuantificar exactamente, ¿no? Y menos la parte emotiva, muy complicada. Y no sé realmente qué contestar. Claro, incluso ahí, pero se podría introducir el tema de que cuando se puede matematizar eso en porcentajes, no siempre va a ser en términos de exactitud, sino de que siempre va a haber variables, y no en números enteros de 60%, sino 60,7777 al infinito. Claro, pero no sé qué utilidad puede tener eso, ¿no? Simplemente no me doy cuenta. Atrás, a levantarme la mano, usted ya habló, porque, perdón, que le pregunté. No te recuerdo. ¿Cómo es eso? Miguel Coca. Roca. Miguel Coca. Coca. Sí, Coca. Adelante, señor Coca. Primero quería tocar un punto que tocó mi compañero, es que en qué factores puede tocar una ideología política a las masas. Yo tuve el ejemplo claro que me chocó mucho en su momento, que fue Cuba, que es un país socialista, como se sabe, pero ¿qué onda con China? También es socialista, puede ser. O sea, ¿y qué factor tuvo que influir para que en una región funcionara y en otra no? Capaz me equivoco, pero capaz sea así. Pero la pregunta que quería ir yo, esto también me voló por la cabeza. ¿Qué tiene que ver el concepto de que la historia sea cíclica? O sea, tenemos ese concepto muy presente de que la historia se repite constantemente. Y tiene el sufrimiento algo que ver con eso, porque para sufrir después, primero para sentirte bien con algo, tienes que sufrir para saber qué se siente estar bien. ¿Tiene alguna relación con ese concepto? Claro que sí.
se ha acusado justamente a Adorno y Horkheimer de que son secretamente partidarios de una concepción cíclica de la historia y no de la historia lineal ascendente de Kant, Hegel, Marx y otros pensadores. Porque como usted lo ha dicho, el pensar que todo se repite, que la historia de Ulises y su astucia siempre se reitera a lo largo de la historia, todo eso está basado seguramente en la construcción cíclica, circular de la historia como repetición, que tiene una base biológica innegable. Todas estas teorías cíclicas parten del punto de vista biológico, de que siempre hay nacimiento, crecimiento, madurez y muerte. Entonces las concepciones cíclicas repiten esa visión estrictamente biológica de la historia. El mérito de otros pensadores, como por ejemplo Hegel, Marx, etc., es haber creído que la historia no se repite, sino que nosotros vamos avanzando siempre hacia estadios superiores, diferentes y mejores que los anteriores. Y esa idea la vamos a ver en una de las últimas sesiones, porque también la han tratado Habermas y otros pensadores criticando a Adorno. Esa idea es en el fondo una idea cristiana, una idea religiosa, una idea fundamentada por la Biblia y por San Agustín. Hay varios pensadores importantes que han tratado este tema de la ciclicidad o linealidad de la historia, como Carl Löwit. Me voy a referir a él porque él también ha sido uno de los críticos más interesantes de Adorno y Horkheimer, un profesor de la misma edad de ellos, mismo origen judío-alemán de clase alta que ellos. Y Carl Löwit ha publicado un libro muy bonito sobre la filosofía de la historia, donde demuestra que Marx en el fondo era subsidiario de San Agustín y de las ideas religiosas, porque eso no había en la sociedad griega tradicional, que creían en la repetición. Si ustedes leen la política de Aristóteles, van a ver que él cree que los ciclos políticos siempre se repiten. A la monarquía le sigue la oligarquía, la democracia se degenera, sigue la autocracia, la oligarquía, la tiranía y vuelve a la monarquía. O sea, una eterna repetición de lo mismo. Y esa idea aristotélica era muy, muy difundida en la historia de la humanidad. En cambio, ¿qué hace el cristianismo? Nos introduce la idea del mesianismo, o sea, de alguien que viene para modificar el mundo, alguien que se sacrifica, muere en la cruz, para revivirnos a nosotros definitivamente. Esa idea de que hay ciclos históricos, no ciclos, sino etapas históricas diferentes y que van mejorando, es una idea que varios pensadores de la Edad Media ya han codificado con mucha exactitud. Claro, son pensadores prácticamente desconocidos, como Joaquín de Flores, por ejemplo, u otros utopistas de esa época. Es decir, que siempre la historia más bien va avanzando hacia etapas superiores. Ahora, el problema, señor Coca, es que no existe la posibilidad de ver cuál es la verdad, si es que hay algo así tan inasible como la verdad. ¿Cuál puede ser la explicación absolutamente correcta de la historia y de la sociedad? Eso yo no me atrevo a decir, porque realmente se han probado tantas cosas y todas han tenido un elemento de verdad, pero un elemento parcial. Entonces, yo me pregunto, tal vez la verdad es la combinación de todas estas teorías, o el uso de una teoría para explicar un momento histórico y otra teoría para explicar otro aspecto histórico.
me imagino. Es muy difícil. La pregunta suya realmente, por eso yo los aprecio mucho, es un curso que realmente presenta preguntas, hace preguntas complicadas e importantes simultáneamente. Estimado público, haremos como son las 12 una pequeña pausa y luego seguimos directamente con el último capítulo que vamos a tratar de esta obra.